¿Acaso el valor ha abandonado a las casas nobles? Me niego a creerlo. ¿Es que ya no quedan caballeros? ¿Alguna vez has notado que en Juego de Tronos las buenas intenciones a menudo terminan en catástrofe? Daenerys empezó con el deseo de liberar a los oprimidos y restaurar la justicia. Quiero romper la rueda. Y al final quemó Desembarco del Rey. Jon Snow quería unir a la gente ante una amenaza común. Si no ganamos, eso le espera a toda la gente en todo el mundo. Y resultó que nadie lo necesitaba y fue desterrado más allá del muro. Nuestro nuevo rey decidió enviarte a la Guardia de la Noche. Varys jugó a largo plazo por el bien del reino. ¿A quién sirves realmente? Al reino. Y al final entendió que había apostado por el líder equivocado. Es que hay todavía Jon Snow. Tyrion intentó ser la voz de la razón para la madre de dragones, pero terminó siendo un testigo impotente de la catástrofe. Y por supuesto, Ned Stark. Solo quería actuar con honor y conciencia. No voy a deshonrar las últimas horas de Robert con sangre en su casa. Con eso inició la Guerra de los Cinco Reyes. Cada uno de ellos quería lo mejor y al final pagó por ello. En el mundo de Juego de Tronos, el idealismo y la falta de visión política casi siempre son castigados. Pero con Duncan, el Alto de El Caballero de los Siete Reinos, la situación es diferente. Él también actúa de acuerdo a sus principios morales, sigue los ideales de la caballería y se aferra a su honor. Levantaste la mano contra la sangre de dragón, ¿y tú habrías hecho algo diferente, señor? Pero a diferencia de los demás personajes, el destino no lo quiebra, sino que más bien lo fortalece y lo impulsa hacia arriba. Dile. Estoy reuniendo acusaciones, sí. Jorge Martín le da el raro privilegio de ser honesto y no ser destruido por ello. Dunk no es un estratega genial, no es una pieza clave en el juego, no es un político visionario ni un héroe de una antigua profecía, pero aún así nos cae bien. Su espada me queda justo a la medida. ¿Basta de violencia, Ser? Hoy hablaremos sobre en qué radica la singularidad de Duncan en comparación con otros personajes de Juego de Tronos y qué idea intentaba transmitirnos George Martin. El mundo de Canción de Hielo y Fuego a menudo castiga a los idealistas, pero con Duncan el Alto esta regla parece fallar. Desde el principio, la historia le favorece un poco. Conoce a un chico común que le pide ser su escudero, y resulta ser un príncipe Targaryen. En Ashford logra ganarse el favor de Lyanna Baratheon. Al meterse en una pelea con el príncipe Aer Targaryen, milagrosamente no lo ejecutan en el acto. Y hay más. En el combate de los 7, a pesar de lo dudoso de la empresa, las personas adecuadas deciden unirse a él. Además, en el momento decisivo, el propio Baelor Targaryen se pone de su lado. Durante la pelea, recibe heridas, cualquiera de las cuales podría haber sido mortal. Pero a pesar de eso, él gana el juicio por combate. Cualquier otro héroe de Canción de Hielo y Fuego en una historia así ya estaría bajo tierra desde hace tiempo, pero no Dunk. Es evidente que George Martin tiene una relación especial con este personaje, y para entender por qué y qué quería transmitirnos, lo mejor será compararlo con otros personajes de Juego de Tronos, cuyo destino también está ligado al concepto de la caballería, y deberíamos empezar con Jaime Lannister. A primera vista, el Sir Jaime Lannister es completamente opuesto a Duncan. Lannister es el heredero de una de las casas más ricas, mimado por la fama desde niño, se convirtió en caballero a los 15 años y de inmediato se unió a la Guardia Real. Armadura elegante, sin un solo rasguño. Dunk es un vagabundo sin linaje, que probablemente se nombró caballero a sí mismo y que durante décadas luchó por un lugar en la corte. Es fácil para ti decirlo. Tienes un nombre, una herencia. ¿Qué posibilidades tengo yo? Sin embargo, hay una continuidad espiritual oculta entre ellos. Desde la infancia, Jaime estaba obsesionado con el sueño de la caballería. Tocar el sueño que has atesorado desde que tienes memoria y descubrir que el sueño es aún más real que la vida. Creía en el honor y el deber. Soñaba con la gloria caballeresca y creció escuchando leyendas sobre los grandes caballeros del pasado, muy probablemente incluyendo a caballeros como Ser Duncan el Alto. En la serie hay una escena en la que Joffrey, hojeando un libro, nota que el legendario Ser Duncan el Alto
tiene nada menos que 4 páginas de grandes hazañas en la crónica, Sir Duncan el Alto. 4 páginas para Sir Duncan. burlándose de Jaime, quien hasta ahora solo tiene una miserable media página. Sir Jaime Lannister, alguien olvidó registrar tus hazañas. Dunk finalmente se convirtió en el Lord Comandante de la Guardia Real, y su imagen seguramente se volvió una leyenda transmitida a las siguientes generaciones de guardias. Caballeros como Sir Boristan Selmy vivieron en una época en la que Duncan el Alto ya era considerado un ejemplo de honor caballeresco, y su propio entendimiento del deber claramente se formó dentro de esa tradición. También se sabe que el joven Boristan Selmy incluso logró vencer una vez al envejecido Duncan el Alto en un torneo. Y Boristan Selmy a su vez fue el ídolo del joven Jaime Lannister. Boristan Selmy. Él era un artista que solo pinta en rojo. Se forma una especie de cadena, Dunk, Boristan, Jaime, a través de la cual se transmitían esos ideales de caballería. Para Jaime, que atraviesa una crisis de honor, Duncan el Alto es un modelo digno de imitar. Pero el camino de vida de Jaime es en muchos aspectos opuesto al de Duncan. Lannister, de ser un joven idealista que soñaba con hazañas, se convirtió en un regicida, un cínico que perdió la fe en la caballería. Pero tú no eres un caballero. Traicionaste todos los votos que hiciste. Son tantos. Hasta la lengua se cansa. Proteger, obedecer al rey, obedecer al padre, proteger a los débiles e inocentes. ¿Pero qué pasa si tu padre desprecia al rey? ¿Y si el rey mata a inocentes? Hagas lo que hagas, siempre romperás alguna. Mientras que Duncan, que empezó como un plebeyo ingenuo, siempre trató de seguir el juramento de caballero y así ganó verdadera fama. Por eso, la historia de Jaime es en cierto modo un regreso al honor perdido, y el espíritu de Dunk parece guiarlo en ese camino. Duncan es un caballero sin títulos pero con honor. Jaime es un caballero con títulos pero manchado por el deshonor. Después de perder la mano, Jaime empieza a verse a sí mismo y su lugar en el mundo de otra manera. Al perder lo más importante, su destreza, poco a poco reconsidera quién quiere ser. Por ejemplo, regresa para salvar a Brienne. Ponte detrás de mí. Y más tarde le entrega la espada y la envía a buscar a Sansa, confiando en que cumpla la promesa que él mismo hizo alguna vez. ¿Es tuyo? No puedo. La forjaron de la espada de Ned Stark. Juraste devolver a las chicas a su madre. Las chicas. Este giro interno de Jaime resuena con el espíritu de Dunk, quien siempre ayudaba a los débiles simplemente porque eso es lo que debe hacer un caballero. Incluso se puede decir que el Jaime Lannister de los últimos tiempos es en muchos sentidos el heredero espiritual de Dunk, aunque no sea su pariente de sangre. Practicabas con los pobres, sin familiares que pudieran quejarse. Lo que los une es la desilusión en los monarcas injustos. Jaime tuvo que matar al rey loco para salvar la ciudad, y al final no sucumbió completamente al cinismo, aunque a menudo lo declaraba externamente. ¿Y cuántos de ellos salvaste tú? Toda la población de la capital. Jaime al final busca ser mejor, llenar las páginas del libro blanco con hechos dignos. De hecho, intenta alcanzar a ese mismo Duncan el Alto. Es deber del Lord Comandante llenar esas páginas. Todavía hay espacio en la mía. Por cierto, si Jaime y Duncan están unidos por un parentesco espiritual, con Brienne de Tarth todo es mucho más interesante. Entre los fanáticos de Canción de Hielo y Fuego, desde hace tiempo es popular la teoría de que Brienne de Tarth es descendiente de Duncan el Alto. Y hay bastantes pistas sobre eso. En primer lugar, Brienne es extraordinariamente alta y fuerte, y además es bondadosa. Eso de inmediato hace pensar en rasgos hereditarios. En segundo lugar, en los libros de George Martin, Brienne encuentra en la armería del castillo de su padre un antiguo escudo con un blasón, una estrella fugaz y un árbol. Ese era exactamente el escudo de armas que alguna vez llevó Sir Duncan el Alto. Lo eligió antes del torneo en Ashford en memoria de la estrella fugaz que vio mientras pasaba la noche bajo ese mismo olmo. Ese olmo es perfecto, y una estrella fugaz sobre él. Brienne no conoce el origen del escudo, pero le gusta y se lo queda. Para los lectores eso fue una señal clara. Brienne de Tarth lleva el escudo con el emblema de Dunk no por casualidad. Indirectamente la conexión también se insinúa por la similitud de sus caracteres. Brienne también es pura de corazón, como Dunk, también es torpe en la corte
y despreciada por los aristócratas por su falta de sofisticación. ¿Te inclinaste? Perdón, Su Majestad, no soy buena haciendo reverencias. Pero aún así encarna el verdadero espíritu caballeresco. Protege a los débiles, cumple su palabra y es leal a su deber. En ella parece haber cobrado vida el arquetipo de Duncan el Alto. Solicito el honor de estar en su guardia real. Hasta ahora, Jorge Martín no ha confirmado directamente el parentesco entre Dunk y Brienne, al menos no públicamente, pero lo ha insinuado de manera bastante clara. Se sabe con certeza que él dijo que en Canción de Hielo y Fuego hay descendientes directos de Duncan el Alto, pero no especificó quiénes exactamente. En una de las reuniones con lectores, una fan le preguntó a Martín si alguna vez sabríamos de qué manera exactamente Brienne está relacionada con Dunk. Martín no lo negó y respondió evasivamente que todo se revelará con el tiempo. Lo más probable es que Duncan tuvo al menos un hijo, posiblemente ilegítimo, a través del cual su linaje pudo llegar a la casa Tarth. Existe una versión que dice que se emparentó con los Tarth a través del matrimonio o el servicio. De cualquier manera, la hipótesis parece bastante convincente. Por cierto, si recordamos de nuevo a Jaime Lannister y su relación íntima con Brienne en la serie, todo esto adquiere un significado casi simbólico. Jaime, que perdió la fe en la caballería, se acerca a una mujer en cuyas venas corre la sangre del propio Dunk, como si el ideal del que alguna vez se apartó regresara a él a través de ella. Si Jaime y Brienne provienen de casas nobles, para hacer una comparación justa sería bueno tomar a alguien que también haya surgido desde lo más bajo. Y probablemente no hay mejor ejemplo que Bronn Aguas Negras. Dunk y Bronn tuvieron un comienzo similar. Ambos son plebeyos sin escudo de armas ni protectores. Ambos ascienden solo con la espada, pero después sus caminos se separan radicalmente. Si Dunk es un ejemplo de caballero honesto, Bronn se enorgullece de no tener honor, solo su espada, y por oro está dispuesto a proteger a quien sea. ¿Quieres que siga protegiéndote? Paga más. ¿Cuánto? ¿El doble? ¿El doble? Ahora soy caballero. Dunk defiende a la titiritera Tal Celia arriesgando su propia vida por la justicia. Bronn, por el contrario, se niega a defender a Tyrion en el juicio por combate porque el oponente es demasiado fuerte y la recompensa no compensa el riesgo. Si quieren que mate a la montaña, el castillo debe ser grande. Ahora mismo tengo escasez de castillos. Dunk y Bronn representan dos arquetipos: el caballero idealista y el caballero aventurero. Es irónico que ambos personajes al final reciban una recompensa. Dunk obtiene el amor del pueblo común y el respeto de los caballeros nobles, mientras que Bronn de Aguas Negras recibe un título y un castillo. Sir Bronn de Aguas Negras, Lord de Alto Jardín, Señor Supremo del Dominio y Maestro de la Moneda. Bronn, aunque se convirtió en caballero, es todo lo contrario a Duncan. No tiene ideales elevados ni lealtad a nadie excepto a sí mismo. Incluso después de recibir un escudo y un lugar en la corte, Bronn sigue siendo el mismo mercenario sin principios. Pero si Bronn Aguas Negras no cree en la caballería y la considera una ficción falsa, también hay quienes la odian abiertamente. Por ejemplo, el perro Sandor Clegane. Sandor Clegane, al igual que Dunk, es un guerrero que conoció la crueldad de la vida desde pequeño. Ninguno de los dos es hijo de poderosos lores. Sandor, aunque es de una familia noble, no es de alto linaje. Su abuelo fue solo el cuidador de perros de los Lannister. Ambos son grandes y fuertes, marcados en el alma por traumas del pasado. Sin embargo, su visión del mundo es diametralmente opuesta. Si Sir Duncan el Alto dice que solo un caballero errante es un verdadero caballero. Un caballero errante es un verdadero caballero. Entonces Sandor dice directamente que los verdaderos caballeros no existen. No hay verdaderos caballeros. Y tampoco hay dioses. Si no puedes protegerte a ti mismo, muere y hazte a un lado para quienes sí pueden. Este mundo está gobernado por manos fuertes y acero afilado. No le creas a quien te diga lo contrario. A los ojos de Sandor, todos los caballeros son solo asesinos. Stannis es un asesino. Los Lannister son asesinos. Tu padre era un asesino. Tu hermano es un asesino. Tus hijos se convertirán en asesinos. Este mundo está construido por asesinos. Su hermano, el caballero Gregor, resultó ser un sádico y un monstruo. Le quemó la cara, y los otros caballeros encubrieron ese incidente. Desde entonces, Sandor lleva el apodo odiado de El Perro y,
por principios, no acepta la investidura, aunque sirve en la guardia del príncipe Joffrey. Le debo a usted, señor. No soy señor, no soy caballero. Pero en el fondo, Sandor guarda una especie de honor. Él siente compasión por Sansa, la protege de la multitud y de la violencia de Joffrey, y más tarde cuida de Arya. Debí acercarme a usted y agradecerle por salvarme. Un perro no necesita valentía para ahuyentar ratas. Dunk también tiene sus dudas internas. A menudo se pregunta si es digno de ser caballero, si no es demasiado tonto y simple para una misión tan noble. Pero cada vez confirma su título con hechos, recuerda las palabras de Ser Arlan y va a luchar por la verdad, aunque eso no le traiga nada bueno. Se puede decir que Sandor Clegane es un verdadero caballero que nunca fue nombrado. No cree en el ideal, pero actúa como si realmente existiera. A través de ellos, Martin muestra dos lados de un mismo arquetipo: el caballero idealista que realmente cree en el código y el honor, y el caballero que se ha decepcionado de esos ideales. Entonces, ¿qué idea quería transmitir George Martin con este personaje? ¿Y por qué en su historia hace una excepción a la regla general de su propio mundo, donde las buenas intenciones casi siempre terminan en tragedia? Él no dio una respuesta directa, pero, en mi opinión, la razón es simple. Formalmente no es el mismo mundo, pero en esencia es otra historia con un concepto e idea diferentes. Si Juego de Tronos gira en torno a la idea del poder, su atractivo, su precio y las consecuencias inevitables, entonces El Caballero de los Siete Reinos explora un tema completamente diferente. Formalmente es una historia sobre la verdadera caballería, pero en esencia es una reflexión de Martin sobre la justicia. ¿Puede siquiera existir en un mundo tan despiadado, donde la mayoría de las veces los que están en la cima son los inmorales y cínicos? Dunk es un huérfano de los barrios bajos que solo intenta ser honesto y justo, y es precisamente eso lo que lo hace tan atractivo. Es un chico sencillo del pueblo, como si fuera uno de nosotros. Sin embargo, se convierte en la encarnación de la moral y el honor durante el reinado del joven rey Aegon V, y a nivel de la trama, su presencia literalmente cambia la historia. Gracias a él, Egg, al convertirse en rey, lleva a cabo muchas reformas justas dirigidas al pueblo común, recordando de dónde comenzó todo y quién realmente sostiene al reino sobre sus hombros. Es decir, los verdaderos cambios surgieron del pueblo de una persona común y llegaron hasta la cima del poder. Esa es la tesis principal de Martin. La verdadera nobleza y justicia no nace allá arriba, donde solo la proclaman, sino que viene desde abajo. Si quieren que siga analizando sobre el Caballero de los Siete Reinos, háganmelo saber de cualquier forma. Un like, un comentario o simplemente escriban que quieren más. Además, si es la primera vez que están aquí, definitivamente deben ver la primera parte del análisis de esta serie, donde comparo el mundo de Martin con la Edad Media real. Y además, en el canal ya hay análisis detallados de todos los personajes clave de Juego de Tronos. No podrán verlos todos de inmediato porque hay varias decenas de videos, pero si se suscriben seguro no los perderán y podrán regresar a ellos cuando les sea conveniente.